Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos y todos sus seres amados, todos seres amados, congregados hoy 19 de noviembre del año 2023, en gracia de Dios, aconteciendo en la meditación de la palabra de Dios, con la Fundación Amayá. Reciban un amoroso saludo fraternal de su servidor amigo y hermano en Campos, Vereda La Estrella, municipio de Jericó, provincia del Cartama, territorio Aviala, Laudato Si. Y nos trasladamos a Asís y por su paso a Roma. Santa Inés de Asís, también nombrada como Catalina, cuenta la tradición, hermana de Clara, Santa Clara de Asís, de la comunidad franciscana, con Francisco de Asís. Y en Roma, con su santidad el Papa, que invita a la Jornada Mundial por los Pobres, en la Sagrada Eucaristía que se ha celebrado el día de hoy. Damos una bienvenida a la meditación de la palabra de Dios que en ese banquete de las bodas del Cordero nos presenta en el libro de los Proverbios acerca de la gracia, la acción de gracias y la gracia santificante, en especial allí de la mujer, exaltando cualidades, virtudes, dones que son recibidos por gracia del Padre Providente y administradas con la sangre preciosa de Jesucristo en la cruz. Cruz y gloria, hoy domingo, Dominus Deus, día que dominó el Señor, Cristo resucitado y resucitador, y también administradas esos carismas por la Santísima Virgen María, la Iglesia, la esposa mística del Espíritu Santo, de todas nosotras almas esposas de Cristo, y San José, su castísimo esposo, esa familia de Nazaret, en ese pesebre, ese hogar que nos han concedido también en gracia, bendito sea el Señor. A ti, ser amado, tu padre y tu madre, Juan, el discípulo amado de Jesús en la cruz. Y ese es el salmo dichoso, el que reconoce, el que agradece y el que alaba victorioso a Dios por las gracias. También en la carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses se viene en esta versión escatológica y allí conecta prodigiosamente la palabra de Dios con la que se ha tenido en este tiempo ordinario en la semana. Ya estamos entrando en la 33ª semana del tiempo ordinario, acerca del fin de los tiempos, el signo de los tiempos, Jesús, signo sagrado de los tiempos, la familia sagrada del Padre Creador, Jesús, Hijo unigénito del Padre, y nosotros hijos adoptivos por participación como Él mismo nos lo ha hecho, para tener allí la providencia de Dios y el perdón de los pecados, las culpas, todo ese presente en vinculación con el Espíritu Santo Paráclito. Pablo a los hermanos les exalta esas cualidades, más que para tener miedo por la finalidad de todo, o el acontecer de este episodio, el trasegar en la tierra, más tener acción de reconocimiento, conciencia plena y comprensión de cuál es la gracia que nos ha concedido el Señor para ponerla en servicio del Padre en acción de gracias. Primera vinculación con Dios, con la humanidad, al servicio de nuestros hermanos todos, órganos de un mismo cuerpo, articulados en la fe, la esperanza y el amor, tres de esas virtudes teologales, cardinales, trascendentales, sobre todo por amor de Dios, por amor a Dios
y por el amor con Dios, para replegar allí al cuidado de la creación, que nos han prestado también, como dice hoy en el Evangelio de San Mateo, con el administrador. Hoy el Señor se nos muestra como administrador, ayer se nos mostraba como juez, hoy entregando a cada quien una gracia propia, uno, único e irrepetible, inalienable e imprescriptible en cada ser, esa gracia, para administrarla con sabiduría, con conocimiento y con accionamiento coherente, esa circulación del amor. Pongámonos en gracia del Espíritu Santo para que acontezca hoy en esta meditación maravillosa y no nos embriague el placer desordenado, no nos embriaguen las ideologías desordenadas y no nos embriaguen las religiones desordenadas, sino el creador de la vida, el Padre Creador, que ha impuesto el orden natural a todo y a todos. Y en ese orden natural el Espíritu Santo. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer, para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para aprender, método para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al programar y perfección al acabar. Amén. Escuchamos la palabra de Dios. El libro de los Proverbios, capítulo 31, versículos 10 al 13, 19 al 20, 30 al 31. Una mujer hacendosa, ¿quién la hallará? Vale mucho más que las perlas. Su marido se fía de ella y no le faltan riquezas. Le trae ganancias y no pérdidas todos los días de su vida. Adquiere lana y lino, los trabaja con la destreza de sus manos, extiende la mano hacia Dios y sostiene con la palma la rueca. Hable sus manos al necesitado y extiende el brazo al pobre. Engañosa es la gracia, fugaz la hermosura. La que teme al Señor merece alabanza. Cantadle por el éxito de su trabajo, que sus obras la alaben en la plaza. Palabra de Dios, que alabamos, Señor. Salmo 128. Dichoso el que teme al Señor. Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos. Comerás el fruto de tu trabajo. Serás dichoso, te irá bien. Dichoso el que teme al Señor. Tu mujer como parra fecunda, en medio de tu casa, tus hijos como renuevos de olivo, alrededor de tu mesa. Dichoso el que teme al Señor. Esta es la bendición del hombre que teme al Señor. Que el Señor te bendiga desde Sión, que veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida. Dichoso el que teme al Señor. De la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 1 al 6. En lo referente al tiempo y a las circunstancias, no necesitáis, hermanos, que os escriba. Sabéis perfectamente que el día del Señor llegará como un ladrón en la noche. Cuando estén diciendo paz y seguridad, entonces de improviso les sobrevendrá la ruina, como los dolores de parto a la que está encinta y no podrán escapar.
Pero vosotros, hermanos, no vivís en tinieblas para que ese día no os sorprenda como un ladrón, que todos sois hijos de la luz e hijos del día. No lo sois de la noche ni de las tinieblas. Así pues, no durmamos como los demás, sino estemos vigilantes y despejados. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El Santo Evangelio según San Mateo, capítulos 25, versículos 14 al 30. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola. Un hombre que se iba al extranjero llamó a sus empleados y los dejó encargados de sus bienes. A uno le dejó 5 talentos de plata, a otros 2 y a otro 1, a cada cual según su capacidad. Luego se marchó. El que recibió 5 talentos fue enseguida a negociar con ellos y ganó otros 5. El que recibió 2 hizo lo mismo y ganó otros 2. En cambio, el que recibió 1 hizo un hoyo en la tierra, escondió el dinero de su señor. Al cabo de mucho tiempo volvió el señor de aquellos empleados y se puso a ajustar las cuentas con ellos. Se acercó el que había recibido 5 talentos y le presentó otros 5, diciendo, Señor, 5 talentos me dejaste, mira, he ganado otros 5. Su señor le dijo, muy bien, eres un empleado fiel y cumplidor. Como has sido fiel en lo poco, te daré un cargo importante. Pasa al banquete de tu señor. Se acercó luego el que había recibido 2 talentos y dijo, Señor, 2 talentos me dejaste. Mira, he ganado otros 2. Su señor le dijo, muy bien, eres un empleado fiel y cumplidor. Como has sido fiel en lo poco, te daré un cargo importante. Pasa al banquete de tu señor. Finalmente se acercó el que ha recibido 1 talento y dijo, Señor, sabía que eres exigente, que siegas donde no siembras y recoges donde no esparces. Tuve miedo y fui a esconder tu talento bajo tierra. Aquí tienes lo tuyo. El Señor le respondió, eres un empleado negligente y holgazán, con que sabías que ciego donde no siembro y recojo donde no esparzo. Pues debías haber puesto mi dinero en el banco, para que al volver yo tuviera a recoger lo mío con los intereses. Quitadle el talento y dádselo al que tiene 10, porque al que tiene se le dará y le sobrará, pero al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Y a ese empleado inútil echadlo fuera a las tinieblas, allí será el llanto y el rechinar de dientes. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Y seréis amados. Hoy en la parábola de los talentos, conectado con la misma palabra de la carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses, con el reino. Y en la lectura de los proverbios, con la gracia que a cada quien en su medida, que es la medida de Dios, puede contener en cada quien prosperidad, el círculo de ese sembrar, cosechar y fecundar. Pero la siembra la hace el Señor. La cosecha la administra su Hijo. Pedid al dueño de la mies que envíe obreros a su mies, porque la mies es mucha y los obreros pocos. Y los frutos, el Espíritu Santo, es una vinculación
íntima, personal, propia, con la Santísima Trinidad, con la Sagrada Familia, para aportar en la creación al Padre, aportar en la salvación al Hijo y aportar en la santificación al Espíritu Santo. Ese es el primer deber para con Dios, que tiene todos los derechos. Y el segundo, articular como órganos de una misma trama, como músicos de una misma orquesta, sin que todos hayamos de tener las mismas cualidades. Sembradores de una misma parcela, u obreros de una misma factoría, donde sea que Dios nos haya situado. Todos, 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 en quienes escribe el Padre una historia de amor, su ser, su vida y su obra consagrada, en acción de gracias permanente. Y llegarán los frutos más adelante, que se verán reflejados en el testimonio, ser cada quien evangelio, pero evangelio al estilo de Cristo, un evangelio cristocéntrico, cristiana, mente, alma y cuerpo conectado con la vida. Veamos allí cómo repliega en el Espíritu Santo, que mientras su siervo pronunciaba la palabra, inspiraba en la creación, ahí en el paraíso, Adán y Eva. Y hoy que se centra esa gracia de tener el Edén, el paraíso terrenal, en libertad, de amar a Dios, de servir a Dios y dar gloria a Dios, es el bien. El Padre nos ha creado en bendición. Bien. Todo lo hace perfecto, justo, correcto. En bien vivir, porque es vivir al tenor del bien. No habría por qué tener temor si no se hace lo contrario. Ahí sí el rechinar de dientes, pero temor de ofender a Dios, de perder la relación con Dios, de faltarle al mandamiento de reconexión con Dios, que esa es la religión. El mandamiento principal, que es el amor a Dios. Shema, escucha, Israel, ama a Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. Ese es el principal mandamiento, sin que nos dejen de ser importantes los otros, sino que ahí se repliegan. Jesús vino a darle plenitud a la ley y a los profetas, no abolirla. Recoge de la antigua alianza lo que conecta con la nueva alianza en la historia de salvación. El miedo que sintieron en principio Adán, porque estaba desnudo, despojado de las carencias, las no tenencias, las falencias. Pero ¿de qué habría que avergonzarse? ¿De qué habría que atemorizarse? ¿Y de qué habría que preocuparse si se está obrando en bendición? Recogiendo las bienaventuranzas, ahí están las 3 Bs. Porque todo es como tomando desde la misma ley mosaica. Años de vida, en salud, y si llega el dolor, para ofrecerlo como sacrificio de amor, sufrimiento para el perfeccionamiento mismo, el crecimiento espiritual y el fortalecimiento en comunidad. Eso nos hace tener la necesidad de Dios.
así como lo va a enseñar Jesús con esa kénosis del abajamiento en pobreza y humildad y obediencia para bajar de la divinidad a la humanidad. De igual manera espera que por amor nosotros hagamos la kénosis inversa, alcanzar la divinidad desde esta humanidad, pero requiere la santificación. Entonces ese miedo no es de terror, de pánico, de angustia, no. Es un miedo de temor reverencial, de respeto, de lealtad al Padre, de fidelidad como administrador. Eso es castidad. Entonces, el Adán de este siglo XXI, que fue el Adán de hace 2023 años, que es el Adán Cristo en la iglesia, con la nueva Eva, al Salmo, dichoso el que teme al Señor, un Adán en Cristo, que da una oportunidad porque nos compró a todos con precio de sangre. Valemos la sangre de Cristo. Y hoy nos lo dice a cada uno como progenitores, machos, el padre de familia, el educador, en la familia, fuera de la familia, el hermano, el amigo, sea hermano consagrado, sea laico comprometido. Fecundar esa semilla después de una cosecha abundante que ha habido por los antecesores que hicieron la siembra. Ha habido un proceso. No estar cosechando lo que otros sembraron de balde, y no estar esperando tomar los frutos de quienes cosecharon de una siembra que otros hicieron de balde. Eso es un ciclo, el eterno retorno, que es la semilla, que es el Evangelio, que es la palabra de Dios, puesta por obra y dejando testimonio. Salta allí el hermano Pablo y lo reconoce como hermanos. No es preocupándose escatológicamente con ese fin y el castigo eterno y de tantas religiones y de tantas formas ideológicas que terminan siendo logias sin ideas. Y amorosamente se dice, una generación idiota que no siente, no piensa, no actúa en gracia de Dios, en beneficio de la humanidad, y tampoco en el cuidado de la creación como debe ser. No le va a pedir al Señor, como dicen ahí, peras al olmo. Las peras en los perales. ¿Qué esperas, hermano? Las aves en el cielo, volando, para eso tienen alas. Y los peces en el agua, en el mar, en los ríos nadando, para eso tienen sus aletas. Pero son los círculos del agua, los círculos del aire, los círculos de la tierra que conectan en esas tramas. No es ni siquiera la criatura la que hace ello, no, eso está en la creación. Asimismo nosotros tenemos toda esa gama multicolor, multivariada, multiinteligente, de hacerlo en sí mismo. Y empieza con sí mismo este siervo inútil, haciéndose juicio, un acto de contrición perfecta, de arrepentimiento, de compromiso, para dejar atrás lo que ha sido faltas y poner en manos del Creador lo que es prosperidad. Y ahí se circula un nuevo tejido. Es ya. Consciente de esa gracia para ponerla al servicio. Círculos del amor. De pronto se podrá interpretar mal del Evangelio, que Jesús habla en un lenguaje bancario, pero era lo que en su época se manejaba, el autor sagrado, la parábola, porque Jesús mismo no vino a abolir las estructuras, las formas de relacionamiento social, los estilos de vida, no. Vino a educar para la cultura del reino de los cielos, que no, es completamente ajeno, distinto, y quizás suplementario a un
reino habitado en la tierra con conciencia plena, en la coherencia litúrgica, en el apostolado, en las misiones. Es replegar allí carismas con la Santísima Virgen María para poner los ministerios, que son todas esas cualidades propias de cada ser, y vaya creciendo allí, en ese órgano completo, con el hermano, con esa otra historia de amor, esa gotita de amor que sigue escribiendo el Padre con cada uno, seres amados, y esa orquestación de procesos, esa polinización, esa polifonía, va dando poco a poco los réditos, ganancias, pero no en términos financieros, sino frutos, productos de, como se decía ayer, meditación, oración, ayuno y acción, de una vida sacramental, el bautismo, la comunión y la confesión. Y ahora sí, caridad, dignidad y sacrificio, pero con la verdad, no falsa caridad, no falsa dignidad, no falsa sacrificios, que en última instancia son también del egoísmo, la otra estrategia que utiliza el enemigo, además del miedo, el ego, aferrarse a sí mismo, aferrarse a las cosas, aferrarse a estas condiciones de espacio-tiempo. Seres amados, todo eso termina, todo eso acaba, todo eso es finito, y todo eso es prestado. Hacemos parte de un escenario del cual, como actor, cada uno tiene que dejar el escenario y cambiar como un ser en salida, la escena, y vendrá otra actuación, vendrá otras circunstancias, vendrán otros seres. No tener miedo a que se pierda el círculo de amigos, el círculo de aceptación, que se pierde ese círculo de confianza. Es todo lo contrario, es libertad, es la confianza en Dios y la esperanza de una vida eterna. Y seres amados, sigan siendo bendecidos, se les ama fraternalmente, muy agradecido. Hasta pronto.